Buenas, vamos a desarrollar la clase de aparato genital masculino, próstata y pene. En primer lugar desarrollaremos la próstata, que es considerada la glándula más grande del aparato genital masculino. Es una glándula sexual anexa que se desarrolla durante la pubertad del varón y hasta alcanzar un tamaño de adulto que es de 4 por 3 por 2 centímetros y que pesa 20 gramos. Esta glándula prostática se encuentra localizada por debajo de la vejiga y en estrecha relación con conductos que llegan a atravesar todo su parénquima. Vemos la relación que existe la próstata en la parte inferior de la vejiga y podemos observar en este corte el conducto que lo atraviesa de arriba hacia abajo, que es la uretra prostática. Y en la parte posterior tenemos otro conducto que desemboca en la uretra prostática atravesando el parénquima en la región posterior, que son los conductos eyaculadores. Esto vendría a ser representar la vesícula seminal y esto sería el conducto deferente. Aquí vemos el epidídimo y el pene. Desde el punto de vista macroscópico, la próstata, que es la glándula sexual más grande, tiene una base que es superior, que está relacionada con la vejiga, y en la parte inferior, que es la que se relaciona con el ápex y tiene dos caras anterior y posterior y caras laterales, derecha e izquierda. Podemos llegar a observar un corte histológico de una próstata de un niño de 9 semanas, en el que llama la atención que la próstata es exclusivamente mesénquima en esta edad de formación y vemos apenas la estructura, la luz que corresponde a la uretra, y en la parte posterior tenemos al recto y esto en la parte anterior el pubis. Entonces la próstata básicamente es un mesénquima que posteriormente se van a formar los conductos. Un ejemplo de un feto de 5 meses de gestación. Y luego aparecen los esbozos de lo que serían las estructuras de los conductos, que tienen un aspecto inmaduro con poco citoplasma, mucho núcleo, y por fuera tenemos el mesénquima. Por acción de la testosterona, este epitelio va a sufrir un aumento en el número de sus células, que vendría a ser la hiperplasia, y se van a formar entonces los alveolos, que van a llegar a duplicar su tamaño y para llegar a alcanzar el tamaño de una próstata adulta. En esta imagen y en este esquema podemos llegar a ver cortada la próstata en su parte anterior, la desembocadura de todos estos orificios, que vendrían a ser los orificios de la desembocadura de los conductos excretores de las glándulas de la próstata. En el medio tenemos el utrículo y también los dos conductos eyaculadores. Desde el punto de vista en cuanto a las características histológicas, en cuanto a su origen embriológico y las características de su estroma, se separa a la próstata en zonas, y el modelo utilizado es el modelo zonal de McNeil. Y estas zonas de la próstata
se clasifican o se dividen en la zona transicional, en la zona periuretral, la zona periférica y la zona central. Vemos también otro esquema en la que podemos apreciar que la zona periférica es la que tiene el mayor porcentaje del parénquima prostático y se encuentra a ambos lados. Comenzamos a desarrollar cada una de estas zonas. Bueno, en primer lugar tenemos la zona de transición. Esta zona llamada también transicional corresponde nada más al 5 al 10% de todas las próstatas. Tiene dos lóbulos laterales y se origina en el seno urogenital. La zona central, esta zona central corresponde al 25%. Y como ustedes se fijan, esta zona es la que atraviesan los conductos eyaculadores para desembocar en la uretra. El origen de esta zona es en el conducto de Wolff. Luego tenemos la zona periférica, que ya habíamos dicho que corresponde al 70% del tejido glandular de la próstata. Su origen también es en el seno urogenital. Y esta zona periférica es la que frecuentemente se encuentra relacionada con las infecciones y también neoplasias. Es lo que se palpa cuando se hace el tacto rectal para ver el tamaño de la glándula. La consistencia más dura, más firme, estaría orientando un proceso más bien neoplásico. Entonces, para recordar, es la zona periférica la que se llega a palpar. Muy bien. Luego tenemos otra zona que es en la parte anterior, que es la llamada zona fibromuscular. Esta zona fibromuscular está en relación con la uretra, ¿verdad? Pero preprostática, y se relaciona como predomina el componente fibroso y muscular con las fibras musculares de la vejiga. Entonces aquí tenemos las zonas del modelo de McNeil, ¿verdad? Que podemos apreciar en estas imágenes y ver que esta zona periférica tiene los dos lóbulos y se encuentra rodeando al resto de las zonas y es la que predomina. Muy bien, vimos esquemas, pero ahora vamos a ver un corte macroscópico real de cómo es la próstata. Fíjense, este es un corte transversal de la glándula y se ven estas estructuras quísticas de diferentes tamaños. Y miren, ¿dónde se localiza predominantemente? ¿Dónde hay? Está bien en toda la próstata, pero más en la periferia. Entonces, estas estructuras corresponden a las luces glandulares y estas áreas blanquecinas corresponden más al estroma. Y el estroma es fibromuscular. Esta luz que tiene forma de U corresponde a la uretra prostática y lo que está aquí por fuera vendría a ser la cápsula, ¿sí? Entonces esto es un corte histológico de una próstata. Esta próstata, desde el punto de vista de cómo y dónde van a desembocar estas glándulas tuboalveolares, se van a separar en capas. La capa interna vendría a ser la capa mucosa. Luego está la submucosa y por último esta periférica que vendrían a ser las glándulas prostáticas principales. Y este es un mejor esquema en la que vemos en la parte interna cómo estos ductos representados acá
en la periferia, desembocan directamente en la luz de la uretra, mientras que lo de la periferia y de la capa submucosa van a desembocar en los senos prostáticos que están ubicados a cada lado de la cresta uretral en la pared posterior de la uretra. En este esquema podemos llegar a observar nuevamente en la parte posterior cómo van atravesando los conductos eyaculadores y cada uno de estos vendrían a ser las estructuras que van a unirse y van a desembocar en la uretra, ¿ven? Y la forma que tiene la uretra en forma de... Esta es la imagen histológica de un corte transversal de la próstata. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando la parte central es la luz de la uretra. Estas vendrían a ser las glándulas que son periuretrales de la capa mucosa. Esta sería de la submucosa y esto sería de la parte periférica. ¿Qué otro ducto acá se ve? Vendrían a ser los conductos eyaculadores. Entonces, esta es una imagen macro, micro de lo que sería una glándula prostática. A mayor aumento, podemos llegar a observar a la luz de la uretra con el epitelio, ¿verdad? Que en esta zona está un poco desprendido, pero se pueden observar en la periferia a las glándulas racemosas. Este corte de esta imagen ve cómo estos dos conductos llegan a desembocar en el seno prostático, ¿sí? Entonces, todo esto sería la parte posterior. Esto sería el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Estas serían las caras laterales que llegamos a hablar y esto sería anterior y esto sería posterior. Estas glándulas son aproximadamente, o sea, toda la próstata está compuesta por glándulas tuboalveolares que son entre 30, 35 hasta 50 y que, como ya les había referido, están dispuestas en forma concéntrica en estas tres capas. Vemos a mediano aumento las características de estas glándulas son luces tortuosas, revestidas por un epitelio que es cúbico, cilíndrico, realmente es cilíndrico, a veces tiene un aspecto pseudo estratificado. Aquí vemos, es cilíndrico, simple y por los cortes impresiona pseudo estratificado. También por la presencia de una capa basal que vemos aquí, también tiene ese aspecto que es biestratificado. Bueno, entonces vemos nuevamente el epitelio cilíndrico, acúbico, simple, a veces cuando tiene un aspecto más atrófico se vuelve plano, pseudoestratificado. Y esto es todo por acción de la testosterona. También podemos ver el estroma, ¿verdad? Que en este caso predomina el componente muscular, son fibras de músculo liso. Otra característica que tiene la próstata es la presencia de unas estructuras en las luces de las glándulas, que son los denominados cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos, llamados también concreciones prostáticas, tienen forma y tamaño variable. Aquí podemos ver un esquema de la presencia de estas capas, esta capa basal que está por debajo de este epitelio que vendría a ser la porción secretora de la glándula. ¿Qué importancia tienen estas células basales? La ausencia de las mismas
apoya el diagnóstico de que es una lesión maligna juntamente con la arquitectura y la presencia de nucleolo. Entonces, las estructuras histológicas normales que reconozcan es fundamental para que posteriormente puedan llegar a entender la parte de la patología. Entonces, vemos otra imagen donde se ve las células basales y el aspecto pseudoestratificado. El citoplasma de estas glándulas tiene gránulos de secreción, ¿verdad? Que tienen fosfatasa ácida. Aquí vemos otra imagen en la que se ve las concreciones prostáticas. Ven acá, estos son, y son de forma laminar, ¿ven? Esta disposición que tiene, ¿verdad? Y se cree que estas estructuras son el producto de la precipitación del material de secreción alrededor de fragmentos celulares. Y a veces en pacientes ya más ancianos se puede ver que se calcifica. Vemos la estructura concéntrica y aquí en este caso vemos que el epitelio, como les había referido, es cúbico, ¿sí? Aquí vemos el epitelio cilíndrico. Esto es lo normal, que sea cilíndrico, ¿sí? Y acá vemos las células basales y estas serían fibras de músculo liso. Muy bien, pasando a lo que sería el estroma de la próstata, está constituido, como ya les referí, por un componente de fibras musculares lisas y un componente estromal. Este estroma se condensa en la periferia y forma la cápsula prostática, que en sí no está muy bien delimitada, si bien le rodea a la próstata, llega a tener una relación estrecha con el tejido conjuntivo adyacente y tejido adiposo. Aquí podemos llegar a observar en la parte anterior, en la zona anterior, ¿verdad? El estroma fibromuscular que predomina y esto sería músculo y en esta coloración el colágeno se está tiñendo de color azul. Aquí vemos lo mismo, esta cápsula prostática, vemos esto es tejido conjuntivo, condensado, esta es la cápsula, esto es tejido fibromuscular y aquí vemos algunas glándulas racimosas que corresponden a la porción del glandular. Muy bien. Desde el punto de vista histológico, hay zonas en las cuales sí podemos llegar a diferenciar. Por ejemplo, en la zona periférica, vemos cómo están las glándulas, ¿verdad? La disposición, poco estroma en el medio. Aquí a mayor aumento se ve las fibras musculares. Y todas estas glándulas secretan enzimas y ciertas una algo, estas glándulas llegan a secretar un antígeno prostático específico, que es una de las características que tiene las glándulas prostáticas. Solamente aquí llegan a producirse, de tal manera que esta inmunohistoquímica es específica para las glándulas prostáticas y vemos cómo se está tiñendo el citoplasma de las mismas. Entonces, ven la abundancia que estas glándulas en esta zona. En la zona periférica también podemos llegar a observar que estas glándulas, algunas son muy claras, con un citoplasma vacuolado y ven cómo se va tiñendo con las tinciones de inmunohistoquímica por el antígeno prostático específico. Vemos la zona central, ¿verdad?
La zona central tiene un citoplasma, es más ligeramente basófilo, los núcleos son más grandes. ¿Ven? Estos son mucho más grandes en comparación con la zona periférica. Y recordar que esta zona central se origina del conducto mesonéfrico en la próstata. No tiene su origen en el seno urogenital. La zona de transición, vemos cómo acá predomina el estroma fibromuscular. Entonces, como ya habíamos referido, la próstata secreta ciertas sustancias como la fosfatasa ácida prostática, que es llamada el PAP, la fibrinolicina, ácido cítrico, el que ya citamos, que es el antígeno prostático específico, y también IgA. Entonces, todas estas células epiteliales prostáticas producen estas enzimas, ¿verdad? Ahora bien, estas enzimas, una vez que son excretadas por los conductos excretores a la uretra prostática en la parte posterior, se van a incorporar al líquido seminal y esta secreción es expulsada a la uretra prostática durante la eyaculación. ¿Y esto cómo se produce? Por la contracción del tejido fibromuscular de la próstata. Muy bien, entonces pasamos ahora a ver las vesículas seminales. Las vesículas seminales son glándulas tubuloalveolares, son dos, derecha o izquierda, y recordar que la unión del conducto excretor de la vesícula seminal, que está acá, juntamente con el conducto deferente, van a formar el conducto eyaculador, que desemboca en la cara posterior de la uretra. Como vemos en la histología, la vesícula seminal tiene una mucosa y esta mucosa se caracteriza por la presencia de pliegues. Tiene numerosos pliegues, ¿sí? Estos pliegues son primarios, secundarios, que prácticamente ocupan la luz de la vesícula seminal. Tiene un epitelio y una lámina propia. Y por fuera tiene una delgada capa de músculo liso y por fuera a su vez tiene una cubierta fibrosa. Si vemos a mayor aumento, tiene un epitelio cilíndrico, ¿sí? Pseudoestratificado, y hay células secretoras que son altas, alternando con estas que son más bajas, que son más redondeadas. Muy bien, ahora hablemos de la uretra prostática. ¿Qué sabemos ya de la uretra prostática? Que es corta, tiene 3 centímetros, la disposición es de arriba a abajo, de atrás hacia adelante, puesto que mantiene la posición de la próstata, ¿sí? Entonces es de arriba a abajo, de atrás hacia adelante. Esta sería la parte del apex de la próstata. Porque está revestido por una mucosa urotelial y por fuera tiene capas de células musculares lisas, circular longitudinal interna y circular externa. Otro aspecto que tenemos que recordar, que en ella van a desembocar los senos prostáticos, el verum montanum, y a los dos lados tenemos los orificios de los conductos eyaculadores. Otro esquema nuevamente en el que se puede observar a los conductos de las glándulas prostáticas que desembocan en la uretra. Muy bien, otras glándulas que también podemos llegar a observar en esta zona son las llamadas glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Son glándulas pequeñitas
de 1 centímetro aproximadamente. Se encuentra a ambos lados del diafragma urogenital. Y el conducto de cada una de estas glándulas atraviesa la fascia inferior del diafragma urogenital. Bueno, desde el punto de vista la localización, ya lo recordamos. Nuevamente podemos observar desde la parte posterior la relación. Estas serían las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulboretrales. Histológicamente también son glándulas túbulo-alveolares que tienen un epitelio cúbico simple a cilíndrico, y en la periferia tenemos fibras elásticas, tabiques conjuntivos, como podemos observar aquí. En esta imagen de corte histológico identificamos muy bien a las glándulas mucosas con su citoplasma claro apical y sus núcleos basales. Y esto vendrían a ser la parte de los conductos. Otra imagen, ¿verdad? De la parte secretora, y este vendría a ser la parte excretora. Son varios conductos. Estos son varios conductos que están revestidos por un epitelio cilíndrico, y posteriormente estos se unen todos para formar un solo conducto excretor que produce estas glándulas de Cooper. Tiene galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ácido siálico y metilpentosa. ¿Qué es en qué momento se libera esto? La estimulación sexual determina que se libere la secreción, y esta secreción de estas glándulas vendría a ser la porción principal del líquido preseminal. Y esto, la finalidad de esto es lubricar a la uretra esponjosa. Aquí podemos llegar a ver otra vez a las glándulas mucosas y su secreción expulsada o que desemboca sus conductos en la uretra, y también puede llegar a contener espermatozoides del líquido. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro órgano del aparato genital masculino, que es el pene. Pene la palabra viene del griego phalos, que es falo, y que se encuentra constituido por cuerpos eréctiles. Estos cuerpos eréctiles son llamados cuerpos esto sería el esponjoso, y estos serían los cavernosos. Entonces, son masas dorsales, ¿verdad? Porque esto es la parte ventral y esto vemos enseguida la parte dorsal. Vamos a ver, aquí otra vez nuevamente está abierto la uretra, seccionado, ¿verdad? Uno de los cuerpos eréctiles, que serían los cavernosos, y esto que conforma la mayor parte del glande es el esponjoso. Estos cuerpos eréctiles están muy bien vascularizados, y aquí podemos llegar a observar a vasos del dorso del pene. ¿Sí? Del dorso del pene, aquí hacia abajo están los testículos, la próstata y la vejiga. El pene se puede llegar a dividir, y para estudiarlo mejor, en dos porciones. La porción distal, que está constituido por el glande, el surco coronal o surco balano prepucial, y por último el prepucio. Y la porción proximal corresponde al cuerpo. Bueno,
Esto es un esquema de lo que de un pene en el cual se realizan las secciones de la parte media. ¿Ven? Esta es una sección en la parte media en la que se llega a ver a la uretra y estos son cortes parasagitales. Aquí podemos apreciar al glande. Esto vendría a ser el surco falano prepucial o surco coronal y por fuera tenemos al prepucio. En este caso el prepucio está replegado y toda esta parte vendría a ser la del cuerpo del pene. Entonces separamos acá y vamos a comenzar a estudiar esta parte distal. Vemos un esquema de un corte parasagital en la que nos quiere enseñar que estos cuerpos eréctiles están separados por un tejido conjuntivo grueso que se denomina albugine. Aquí por fuera tenemos la lámina propia que está representada por por esta estructura de color blanco y por fuera tenemos el epitelio. Entonces fíjense cómo la lámina propia se encuentra en la cara interna del prepucio, en el surco orano prepucial y en el glande. Y el revestimiento de todo esto es epitelio escamoso. Entonces, epitelio plano ratificado no queratinizado. Y por fuera aquí tenemos piel. Bueno, este es un corte transversal en el que podemos ver los cuerpos cavernosos, el esponjoso que rodea a la uretra y la parte dorsal con las venas dorsales superficiales y profundas del pene. Aquí nuevamente otro esquema en el que nos quiere representar las relaciones que existe, ¿verdad?, entre los vasos profundos y los superficiales del dorso del pene y cómo están separados esto por la fascia de Vogt. Bueno, este es un esquema en el que se llegaron a estudiar especímenes quirúrgicos resecados por patologías malignas y en el que se podía llegar a ver la anatomía del pene. Este trabajo fue realizado por el conocido patólogo, seguro que ustedes lo conocen, el profesor doctor Antonio Cubilla, quien nos ha formado y habíamos realizado un trabajo, uno de los trabajos, ¿verdad?, en el que se llegaba a imaginariamente trazar una línea que unía los dos cuerpos, los surcos coronales. Entonces se observaba que el cuerpo cavernoso y la uretra penetraban en el glande en un 77% de los casos. O sea que es normal que forme parte del glande estas dos estructuras. ¿Sí? En cambio, fíjense acá, este es otro pene que si hacemos la línea imaginaria estarían dentro del menor porcentaje. Y aquí el glande está constituido solamente entonces por el epitelio escamoso, la lámina propia y el cuerpo esponjoso. Muy bien, los niveles anatómicos del glande son el epitelio escamoso, que podemos llegar a observar muy bien acá, la lámina propia y el cuerpo esponjoso. Como ya les referí anteriormente, la albugina y los cuerpos cavernosos están presentes en un 77% de los casos. Aquí vemos a mayor aumento la presencia de este tejido conjuntivo, la lámina propia que mide 2 milímetros y por debajo estos vasos
muy congestivos, prominentes. Con las coloraciones se puede apreciar la presencia de tejido conjuntivo, ¿sí? Que forma parte de la lámina propia y también se encuentra entre el cuerpo esponjoso. Los cuerpos esponjosos vendrían a ser un sistema de cavidades y como todo vaso sanguíneo está revestido por endotelio. Estos vasos sanguíneos están separados por trabéculas de tejido conectivo y también de fibras musculares lisas. Aquí vemos los cuerpos esponjosos, son senos venosos especializados y tienen tres diferencias que a veces no son muy marcadas como para diferenciar el cuerpo esponjoso y el cavernoso. En este caso, el esponjoso tiene un tejido conectivo intersticial que es mucho más abundante, tiene también más fibras elásticas y tiene menos haces de músculo liso. Aquí tenemos una coloración de Van Henson en el que va tiñendo las fibras elásticas que hay más en los cuerpos esponjosos. En este tricrómico de Masson se aprecia el predominio de las fibras de tejido conjuntivo. Y acá esto vendría a ser el sistema de vasos y de senos venosos. Muy bien, pasamos al surco coronal, que es continuación del glande y por supuesto se continúa con la cara interna del prepucio. Por lo tanto, sus capas van a ser las estructuras que lo conforman: epitelio escamoso, la lámina propia y la fascia de Buck. Entonces vemos el surco coronal, acá está su epitelio, esta es la lámina propia y la fascia de Buck. Este surco coronal en el periodo embrionario se encuentra unido, adherido entre sí, para posteriormente llegar con la edad, llegar a separarse del glande del cara interna del prepucio. Bueno, otras estructuras que podemos llegar a encontrar en el surco coronal son las glándulas prepuciales, que son las glándulas de Tyson. Y estas glándulas de Tyson son glándulas sebáceas modificadas que son los responsables del SMEC. El prepucio. El prepucio ya vamos a deducir cuáles son las capas que tiene. Si nosotros sabemos que es continuación del surco coronal y está conformado por mucosa, aquí ya tenemos dos elementos: la mucosa escamosa constituida por el epitelio escamoso y la lámina propia. Y por fuera, que tiene el prepucio, tiene piel. Y la piel, como está constituida por una epidermis y por una dermis. Entonces tenemos por un lado piel, por otro lado mucosa. Y nos falta solamente la quinta capa, que es la que está en el medio, que son fascículos de fibras musculares lisas, que es el denominado dartos. Aquí tenemos una imagen macroscópica de un prepucio, en el que se puede observar aquí la mucosa y acá también, y esta sería la unión con la unión mucosa cutánea. Una imagen en la que se observa mejor esta mucosa prepucial. Esta es la manera correcta de procesar este material. Ven cómo se extiende, ¿verdad? Y no se tienen que separar las capas, tienen que mantener esa estructura para posteriormente llegar a cortar de esta manera perpendicular y así poder llegar a estudiar todo el espécimen. Entonces vemos un extremo, tenemos el epitelio, la lámina propia, y en el otro extremo tenemos la piel con la dermis.
Y en esta parte se puede observar el dardo. Entonces aquí tenemos las 5 capas del prepucio. Mayor aumento vemos lo mismo. Y el dardos, ¿verdad? Con una coloración especial que es la de tricrómico de Mason. Entonces vemos que estas estructuras no se tiñen, puesto que estas son músculo liso. También podemos llegar a observar en el dartos la presencia de filetes nerviosos que se tiñen muy bien con neurofilamento. Otras estructuras que se pueden llegar a ver en el dartos vendría a ser el corpúsculo de Vater-Pacini. Muy bien. Otro aspecto interesante, también trabajo realizado en Paraguay con estudiantes de medicina que fueron al consultorio externo de urología. El trabajo consistía en ver qué características tenía el prepucio del hombre paraguayo, ¿verdad? Y entonces llegaron a mirar el prepucio, las características que tenía y lo clasificaron en prepucio largo, intermedio y el corto. El prepucio largo era aquel que cubría todo el glande, ¿sí? Todo el glande y apenas se veía el orificio de la uretra. Este sería el prepucio medio, intermedio, en donde sí se puede llegar a ver el glande, y este prácticamente que tiene un prepucio que está replegado. ¿Sí? Entonces, la conclusión del trabajo es de que lo más frecuente es que se tenga este tipo de prepucio. El paraguayo está más frecuente es este. Para isoesquema sería de esta manera, ¿verdad? Y es el motivo, muchas veces esto predispone a la fímosis. La fímosis sería el hecho de que este prepucio no se pueda llegar a replegar. Recuerden que la acumulación del esmegma en el surco prepucial, en la cara interna del prepucio, también es uno de los factores predisponentes para el cáncer de pene, ¿verdad? En pacientes fimóticos, razón por la cual los judíos no tienen cáncer de pene, ¿verdad? Porque ellos se realizan la circuncisión en forma muy precoz, ¿verdad? Y este es un trabajo muy interesante. Ahora pasamos a la parte proximal o el cuerpo del pene. En el cuerpo del pene vemos las estructuras ya conocidas, ¿verdad? Y si miramos de afuera adentro, vendría a ser la piel, la fascia, después tenemos la túnica albugínea, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Aquí vemos. Entonces, la piel con la epidermis dermis, el dartos, la fascia, la albuginia y los cuerpos esponjosos, cavernosos y esponjosos. Bueno, y esta es una imagen macro-micro donde se ven estas estructuras. Esto sería la piel, esto sería la parte de la fascia, esto sería la albuginia con en la parte media es rafe medio, así se denomina, este cuerpo cavernoso y este cuerpo esponjoso con su uretra, la luz de la uretra. Muy bien, este es una imagen de una macroscopía del cuerpo del pene y es cómo se llega a ver. Este es un espécimen sacado, ¿verdad?, de un paciente, es una falectomía parcial en donde se puede observar aquí la lesión que está cerca del surco, pero no alteró mucho la anatomía, ¿verdad? Porque se puede ver muy bien este engrosamiento de este tejido conjuntivo que es la albuginia. Esto sería cuerpo cavernoso y aquí mucha congestión. Tenemos el glande con el esponjoso.
Muy bien. En cuanto al dartos del cuerpo del pene, constituye o se encuentra constituido por fibras musculares lisas y tiene la fascia superficial del pene. Muy bien, acá tenemos la fascia de Vogt. Tiene fibras musculares, está bien vascularizada, nervios y tejido adiposo. En este esquema podemos llegar a ver a la fascia de Vogt que habíamos referido separa los vasos dorsales profundos de los superficiales. Nuevamente otro esquema, ¿verdad? En el que exclusivamente alrededor de la uretra se encuentran los cuerpos esponjosos. Muy bien, una imagen de los cuerpos cavernosos son mucho más grandes. Aquí también tiene una proporción, ¿verdad?, de colágeno, pero en esta predomina más el tejido conjuntivo. Ven, también son senos venosos y aquí se puede ver la albuginia. Con otras coloraciones, ¿verdad? Se puede ver acá el endotelio, ¿verdad? Y tejido conjuntivo. Pocas fibras elásticas, la diferencia con el cuerpo esponjoso. Entonces aquí vemos el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso y en este podemos llegar a observar nuevamente a las fibras musculares lisas y el tejido conjuntivo. Otras estructuras que podemos llegar a ver y eh, llegar a diagnosticar, reconocer, son las glándulas periuretrales. Estas glándulas periuretrales son llamadas también glándulas de Litre. Son estas las glándulas, ¿sí? Estas las glándulas son glándulas mucosas. Muy bien, vamos a la uretra. Recordar que la uretra tiene tres porciones: la prostática, la membranosa, que es la más corta, y la uretra esponjosa. La prostática tiene su revestimiento por urotelio. Por debajo tenemos la lámina propia, tejido conectivo laxo, y por fuera tenemos músculo liso. Bueno, y aquí tenemos el epitelio urotelial, el tejido conjuntivo, y acá vemos a las glándulas prostáticas. La uretra membranosa tiene su epitelio pseudo-estratificado o cilíndrico estratificado, y por fuera tiene músculo que corresponde al esfínter externo de la uretra. Y por último tenemos a la uretra esponjosa, que es la más larga y se encuentra rodeada por el cuerpo esponjoso. Su epitelio se ve ratificado y, como ya les mostré, están en la periferia las denominadas glándulas de Litre. Inmediatamente en la periferia se encuentra el cuerpo esponjoso, por lo tanto estos no tienen capa muscular. Aquí podemos ver la imagen de la uretra y el cuerpo esponjoso en la periferia. Muy bien, otra imagen, ¿verdad?, de la luz de la uretra, y a mayor aumento su epitelio. Y esta es una coloración en la cual resalta el epitelio urotelial. Muy bien, con esto hemos terminado la clase de próstata y de pene. Les deseo éxitos en sus estudios y, sobre todo, lo más importante y actualmente es cuidarse. Cuídense, no solamente a ustedes, sino a sus respectivas familias. Y recemos para que esta situación que estamos viviendo pase lo más rápido posible y sigan estudiando. Un abrazo a todos, la profe Ilio Rodríguez. Saludos.